buenos días a los que nos están escuchando por Zoom, buenos días a los que estamos acá. Muchas gracias por su interés en este tema el día de hoy, en participar en esta conversación. Daniel me pidió que diera unas palabras de bienvenida. Yo, bueno, estoy un poquito como de colada aquí, pero de verdad que tenía mucho interés en venir temprano y en escucharlo, porque ese es un tema de suma relevancia. No solamente para la región, sino para nosotros como DPLF. Los últimos ya van a ser 13, 14 años, venimos trabajando dentro del marco del Programa de Recursos Naturales y Derechos Humanos, el impacto de la minería en los derechos humanos de los latinoamericanos y latinoamericanas. Nos focalizamos por muchos años en la minería formal, ¿no? En las empresas, en el papel de los países de origen de las empresas, en fin, ¿no? Pero fue hasta hace muy poco en que decidimos entrar al tema de la minería ilegal, porque durante la última década, o durante los últimos 5 años, diría yo, esta ha ido creciendo muchísimo y el impacto en los derechos de las personas se ha vuelto, pues, claro y brutal, diría yo. Entonces, aunque esto es un tema un poco diferente, porque los responsables no necesariamente son de manera directa los estados o las compañías, sino actores informales, está claro que el fenómeno se ha convertido en uno de los principales fenómenos que producen violaciones de derechos humanos en varios de nuestros países, ¿no? O sea, el impacto de la minería ilegal en los derechos fundamentales y en los derechos humanos se convirtió de eventos anecdóticos y situaciones aisladas en fenómenos brutales que pueden tener un impacto no solamente en los derechos humanos, sino en el desarrollo político de los países, que es algo que, por ejemplo, vemos en el Perú, donde representantes de la minería ilegal están en el Congreso de la República defendiendo los intereses de la minería ilegal, ¿no? Entonces, reitero, esto pasó de ser un fenómeno anecdótico a convertirse en un problema serio de seguridad y de derechos humanos, donde claramente se ve el impacto en los derechos fundamentales de la persona, pero donde además hay otro factor, otro elemento, que es también algo que hemos venido observando en otros fenómenos o situaciones de violaciones de derechos humanos, que es el fenómeno de la corrupción, ¿no? Este vínculo, esta alianza entre corrupción y derechos humanos es una alianza, digamos, que podría sonar obvia, pero no es tan obvia. O sea, los tratados internacionales de protección de derechos humanos no incluyen el tema de corrupción, porque cuando fueron aprobados, cuando fueron desarrollados, este era también un fenómeno, digamos, no necesariamente sistemático, ¿no? Ahora sí lo es, ¿no? En estos momentos, en muchos países de nuestro continente, la corrupción se ha convertido en un fenómeno sistemático que coopta parcial o hasta totalmente instituciones públicas. Es por eso que creemos que esta trilogía, ¿no? Minería ilegal, corrupción y derechos humanos es algo fundamental en estos momentos, y de ahí nuestro interés en fomentar, en crear este espacio y levantar la conciencia, ¿no? La necesidad que existe de discutir más a profundidad en qué consiste esta problemática y avanzar juntos hacia soluciones o medidas que se puedan tomar para enfrentarse a ella. Entonces, yo solamente quería darles la bienvenida y estas palabras de introducción para que sepan por qué es que nosotros como institución estamos interesados en este tema, y le doy la palabra a mi colega Ramiro Orías, que es quien presentará a los colegas y moderará la actividad. Gracias. Gracias, Katia, por esas palabras de apertura que explica efectivamente el marco de este encuentro que tenemos con carácter híbrido el día de hoy. El primer panel va a estar orientado a ver y analizar los impactos de la minería ilegal en Venezuela y Nicaragua, ¿no? Dos países que tienen regímenes políticos autoritarios, y vamos a ver cómo la minería es parte consustancial que en alguna medida el carácter ilícito de esta explotación ayuda también a entender problemas no solamente de gobernabilidad, falta de transparencia, sino también son causa de vulneraciones a los derechos humanos. En este panel vamos a tener la presentación de Amaro Ruiz, de la Fundación del Río de Nicaragua,
a Geisel Torres del Centro Humboldt de Nicaragua, y Cristina Buleri, que es la directora del SOS Orinoco de Venezuela. Así que, sin mayores introducciones, vamos a empezar señalando que el tercer informe de la Misión Internacional de la Determinación de Derechos, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su tercer informe plantea que cómo la corrupción está en el corazón del triángulo construido entre crimen organizado, minería ilegal y captura del Estado. Cómo este triángulo está generando graves violaciones a los derechos humanos en las poblaciones asentadas en el arco minero del Orinoco. Este informe también documenta cómo actores estatales y actores no estatales han vulnerado los derechos humanos contra la población que vive en esas tierras, precisamente por afincar el control territorial de las zonas mineras. Y esto genera una suerte de conflictividad muy violenta entre actores políticos, militares, también hay grupos irregulares armados. Finalmente, la misión también concluye que nada de esto pasaría si es que no existiría una suerte de permisividad de las autoridades del Estado frente a estas actividades ilícitas. Entonces, quisiera empezar preguntando a Cristina, desde el trabajo de SOS Orinoco, ¿cómo ven esa relación entre poder, crimen y oro en el arco minero del Orinoco? Gracias, Ramiro. Bueno, yo creo que hay que empezar por qué es el arco minero. El arco minero fue un decreto ilegal porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional de 2015, que básicamente decretó sin estudios previos, sin aprobación de los pueblos indígenas que habitan muchas de esas regiones, decretó un espacio, 12% del territorio nacional, 112.000 kilómetros cuadrados. Este es el tamaño de países europeos como Portugal, como Cuba, o sea, un espacio enorme. Lo decretó abierto a la minería. En el 2016 hubo bastante protesta en contra de esto, pero el régimen muy rápidamente cayó a todo el mundo con amenazas. Y lo que nosotros nosotros de SOS Orinoco ya hemos publicado 24 informes muy detallados sobre cuáles son las dinámicas, cómo opera todo esto. La conclusión a la cual hemos llegado es la siguiente, que el arco minero no es sencillamente un espacio geográficamente determinado, y eso es lo que quiere el régimen, que nosotros, el público piense. No, el arco minero es la política minera del régimen de Maduro, que se aplica no solo a esta zona geográficamente delimitada, se aplica al país entero, en particular todo el sur de Venezuela. Y cuando digo el sur, pues es la mitad del país, 50-60% del país que está al sur del río Orinoco. El río Orinoco divide el país. Ese sur es la porción de la Amazonía de Venezuela, que es como un 6% de la Amazonía. Y también se solapa con el escudo guayanés. De las zonas más biodiversas del mundo están en esa zona. Resulta que esta política minera del arco minero está invadiendo todo ese sur, que está protegido. 80% del sur de Venezuela son áreas protegidas, son territorios indígenas, hay un parque nacional que es sitio del patrimonio mundial, que es Canaima. Estas son zonas, áreas que desde el siglo XX se han protegido justamente porque son tan biodiversas y culturalmente diversas. Pues ahí ellos están aplicando esta misma política. Básicamente con el arco minero el régimen ha informalizado el sector minero, y a medida que ellos destruyeron
la producción petrolera por falta de mantenimiento, por corrupción, porque convirtieron a PDVSA en una gran lavadora de narcotráfico. La minería es mucho más sencilla. Entonces, el régimen maneja toda la cadena de suministro, desde dar acceso a estas áreas, que son en su mayoría protegidas por territorios indígenas, el suministro del mercurio que se requiere, el suministro de la gasolina que se requiere para hacer este tipo de minería, acceso a la maquinaria, etc. Y ahí, en esa cadena, se beneficia el régimen, se benefician los militares que están dando acceso. Entonces, lo que ellos han montado es un gran sistema criminal en el que las minas están en manos de actores y grupos criminales. Por supuesto que el pequeño minero es básicamente un esclavo de estos grupos armados organizados. Y dentro de esos grupos armados organizados no solo hay los venezolanos como Tren de Aragua, Tren de Guyana, que son grupos criminales organizados. También está la guerrilla colombiana, está el ELN, está la FARC disidente. Ellos y los garimpeiros brasileños. Todos trabajando en sociedad con las autoridades civiles y militares venezolanas. Entonces, eso es lo que se ha montado ahí. Y eso es lo que estamos viendo. A diferencia de muchos otros países y algunos que van a hablar aquí, no es que el Estado se está haciendo la vista gorda. No, el Estado está inmerso en un modelo de negocio que los beneficia a ellos directamente. Y es muy difícil saber porque hay opacidad total, pero se estima que el 80% del oro producido por Venezuela no pasa por el Banco Central ni por las instituciones formales, sino que salen directamente por las vías verdes, que llaman, o en aviones pequeños fuera de Venezuela. Y han montado todo tipo de esquemas. O sea, sabemos ahora, estamos investigando, pero por ejemplo, Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, con sus hijos, sus sobrinos, han montado ahora todo un esquema de turismo VIP, de posadas muy caras en Canaima, que es sitio patrimonio mundial, y todo esto es un frente para poder sacar el oro directamente desde Canaima. Entonces, bueno, me podría extender mucho más, pero sigamos. Gracias, Cristina. Ahora pasemos al caso de Nicaragua. Le vamos a pedir a Hazel que nos explique cómo esa relación poder-crimen-minería se da en Nicaragua y cuál es el papel que está jugando la explotación ilícita del oro en el financiamiento a la dictadura de Ortega Murillo. Gracias, Ramiro. Bueno, en principio hay que mencionar que la cadena productiva e industrial cuenta de una actividad, que esta es la pequeña minería, la minería artesanal o la minería ilegal, como se le está llamando, ¿verdad? Por todas las características y todo el mecanismo como se viene implementando. Decirles de que el tema de poder, corrupción, minería, es prácticamente la falta de institucionalidad que está gobernando en el país, ¿verdad? Esto ha sido motivado no desde la crisis del 2018, sino desde la gestación del poder que tomó Daniel Ortega en el país, ¿verdad? Estamos hablando que desde el 2012 para adelante, Nicaragua viene sufriendo una crisis de la democratización del país, porque prácticamente el Estado lo que hizo fue apoderarse de todos los poderes legislativos, apoderarse prácticamente de las leyes, cambiarlas y modificarlas, flexibilizarlas para el sector, y esto vino beneficiando que tanto la actividad industrial como la actividad artesanal formara parte de una cadena productiva que en principio los recursos que se generan desde esta cadena productiva no quedan directamente en el sector, ¿verdad?, de la fiscalización tributaria. Debemos de destacar de que a raíz del 2018 para esta parte, la minería ilegal ha venido en incremento. En la actualidad existen 35 puntos en Nicaragua que si regresamos en la historia no existían, ¿verdad? Nicaragua se caracterizaba por tener sectores directamente localizados donde esta actividad se desarrollaba. El Triángulo Minero en Arram, ¿verdad?, Región Autónoma del Caribe Norte. Y luego esto se vino expandiendo
por la flexibilidad legal, pero también por la corrupción coludida que hay en el poder, ¿verdad? ¿Quiénes están inmersos en esto? ¿Quiénes abren los caminos? Pero también ¿quiénes están detrás facilitando toda la cadena de valor que facilita que esta actividad se pueda implementar? Seguidamente de esto también debemos de mencionar de que en la práctica la actividad de la minería ilegal también ha sido una puerta para la minería industrial. Tenemos el caso de Rancho Grande, donde en 2015 prácticamente el Ministerio de Energía, Minas y Marina dijo no a un proyecto minero. Y durante la crisis del 2018 ha pegado, ¿verdad?, a toda la crisis social y el poder como el régimen se apoderó prácticamente de los territorios con los paramilitares, con los grupos armados y con toda la estructura municipal de alcaldes que están inmersos, ¿verdad?, abriendo puertas. La minería artesanal ingresó a este municipio. Y no solo es el punto que ingrese, es toda la alteración natural que existe en el entorno, ¿verdad? La corrupción, el tema de instalar nuevas medidas culturales como el tema de la prostitución, la contaminación, el abuso de los derechos humanos, la mano obrera infantil, el cambio en las normas culturales que se dan en interno. Ya la gente no quiere trabajar la tierra por trabajar la pequeña minería porque le facilita, uno, en principio, dejarle plata del día a día, ¿verdad? Y luego de eso, el tema que se facilita de que no tienen que esperar una cosecha. También mencionarles de que en la práctica existe un oligopolio en el país, ¿verdad? Manipulado por el capital canadiense en este caso y el colombiano. Los canadienses están inmersos en este oligopolio y son los más beneficiados por el Estado nicaragüense, porque son quienes se han aprovechado de la flexibilización legal que el Estado les ha permitido poderse instalar y aperturar las rutas para que esta pequeña minería ilegal pueda ser permisible para ellos y indistintamente, ¿verdad?, no cumple con ningún parámetro legal, ni siquiera el gobierno tiene la voluntad política de promover, ¿verdad?, que esto se erradique. Más bien lo ha motivado y Nicaragua ha sido el 7º país firmante del Acuerdo de Escazú, pero sus 3 pilares fundamentales no se están implementando en el país, ¿verdad? El tema de la justicia ambiental es una no realidad en Nicaragua, el tema del acceso a la información tampoco es una práctica, más bien el gobierno criminaliza a todos los defensores ambientales, la sociedad civil, la ciudadanía que quiere llevar a cabo esto. Entonces la relación que existe entre poder, corrupción y minería prácticamente es el triángulo que se viene llevando a la práctica en toda Latinoamérica y Centroamérica también. Estamos frente a gobiernos dictatoriales que están recetando la misma medicina para toda Latinoamérica. Y vamos a consultar a Maru. ¿Cómo ve este triángulo corrosivo tiene impactos a nivel nacional, en los territorios indígenas, en el medio ambiente? Pero ¿cuál es el impacto transfronterizo? ¿Qué está pasando a partir de esta economía ilícita que se genera en Nicaragua en la región vecina del país? Mira, en principio yo creo que hay que entender que esta industria y este sector, el sector aurífero, representa un mercado de $1.000 millones para Nicaragua. Es el principal producto de exportación a nivel nacional y el régimen de Ortega Murillo se ha convertido en el gobierno que más concesiones ha entregado del territorio nacional y se ha concesionado el 23% del territorio nicaragüense. Entonces, un poco para entender la dimensión de lo que estamos hablando. El 90% de esas exportaciones viene a Estados Unidos y ahí el rol que pueda jugar sobre todo el mercado estadounidense en función de tratar de disminuir el ingreso y de pedir mayores niveles de fiscalización alrededor de dónde se está produciendo, con qué condiciones se está produciendo el oro y obviamente qué impactos ambientales y sociales está teniendo. En términos de los impactos, en principio es importante decir que Nicaragua es el país de Centroamérica con más concesiones mineras dentro de territorios indígenas, 141 concesiones mineras en territorios indígenas. El 66% de la reserva de Osaguá está concesionada a minería industrial y esto tiene un grave impacto en un sitio de importancia mundial, de patrimonio de la humanidad también, y obviamente también en la reserva biológica Indio Maíz, al menos 3 zonas
de explotación minera que están ocurriendo ahí, con un fuerte vínculo de la minería artesanal, como lo explicaba Hazel, con la minería industrial, que es donde está entrando alrededor del 30% de la minería se considera minería ilegal y que luego es vendida al principal mercado. Esto ha significado impactos que no solo están en Nicaragua, sino que trascienden fronteras, como el caso de el tema del tráfico de mercurio. Nosotros se estima que la minería artesanal genera al menos 36 toneladas anuales de mercurio como desecho. Y ese mercurio está llevando de rutas de tráfico ilegal desde Costa Rica. Hay una situación de minería que el presidente Carlos Alvarado ha decretado un estado de emergencia en Crucita, escasos 3 kilómetros del río San Juan, por esta minería artesanal ilegal que se desarrolla en esa zona de Costa Rica, en la zona transfronteriza con Nicaragua, y que a partir de esa fiebre de oro que ocurrió en ese sitio, esta minería ha avanzado a la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, donde a pesar de que hemos pasado información, hemos publicado, las autoridades obviamente hacen caso omiso, simplemente no quieren ver la problemática de minería ilegal que está sucediendo dentro de la zona protegida. Y además está a escasos 7 kilómetros de los puestos del ejército de Nicaragua. Es decir, ellos saben qué es lo que está pasando, saben cómo se están moviendo estas actividades ilícitas, cómo se está moviendo el tráfico de mercurio, y asociado a la minería hay otro sinnúmero de violación de derechos humanos, trabajo infantil, trata de personas, droga. Es decir, hay una serie de elementos que están asociados a la actividad aurífera ilegal que el régimen de Ortega Murillo no está atendiendo esta situación, sino más bien está favoreciendo. Y cierro con decir que a pesar de que Estados Unidos ha establecido 3 rondas de sanciones a través del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, estas sanciones no están siendo efectivas, sino más bien están contribuyendo a que el régimen de Ortega Murillo, junto con los capitales empresariales que tienen el 70% del mercado del oro, establezcan nuevos mercados o mayor exportaciones hacia países como Suiza, Emiratos Árabes y Austria, que son los otros mercados de exportación del oro en el país. Le vamos a preguntar ahora a Cristina, según las investigaciones de SOS Orinoco, ¿cuál es la dimensión internacional, transfronteriza, transnacional del impacto, ¿no? En la primera intervención nos hablabas de cómo esto está afectando a los territorios indígenas asentados en el Estado Bolívar, en toda esta gran zona de preservación, además ambiental que constituye el arco minero del Orinoco. Pero ¿cuál es el efecto, digamos, ya no solamente de contaminación ambiental, sino de contaminación institucional que está generando en la región? Buena pregunta, Ramiro. Y yo creo que para hacer un poco la imagen, así como la Amazonía no tiene fronteras, hay unas fronteras pues, legales entre los países, pero el bosque no tiene fronteras. Nosotros lo que hemos visto es que el ecosistema criminal que se ha creado en torno a la minería en Venezuela y en los países pues, aledaños, Brasil, Colombia, Guyana, tampoco reconocen esas fronteras. Entonces, estamos viendo dinámicas distintas, pero en el fondo es la misma. Entonces, en la frontera con Colombia, estamos viendo un ecosistema de la guerrilla colombiana en sociedad con el régimen de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada, que están explotando minas ilegales en parques nacionales. Y es el caso, por ejemplo, de Yapacana. Yapacana es un parque nacional que hasta hace poco era totalmente desconocido para los venezolanos también, pero Yapacana se ha vuelto un bastión de la guerrilla colombiana. Ellos controlan todo y últimamente, y un poco
a raíz de un artículo que nosotros publicamos junto con Amazon Conservation en el Washington Post, salió a relucir esto. Y nosotros con imágenes satélites, es imposible ir a Yapacán para un ser normal o para un periodista, es imposible. Pero gracias a imágenes satelitales de muy alta resolución, nosotros venimos monitoreando la minería ahí desde hace años ya. Y sabemos que se está haciendo minería en el tope del Tepuy. El Tepuy es de los lugares más biodiversos de la Amazonía. En el tope del Tepuy están haciendo minería. ¿Cómo llegan los mineros allá arriba? ¿Cómo llegan los materiales, la gasolina, el mercurio? ¿Cómo bajan el oro? Pues con apoyo de la Fuerza Armada, evidentemente. Entonces, a raíz del artículo, la Fuerza Armada venezolana decidió hacer un gran operativo para supuestamente acabar con la minería. No, no es acabar con la minería. Ellos lo que hicieron fue ir a tomar control, más control de esa zona. Ayer nos llegaron reportes de que se metió el ejército a meterla más gasolina, a controlar y sacar a los indígenas que están ahí, que están protestando, porque los indígenas quieren seguir haciendo su minería. Bueno, una situación muy complicada. En Brasil estamos viendo el efecto globo de la lucha de Lula en contra de los garimpeiros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos garimpeiros están viniendo al lado venezolano, donde saben que van a conseguir protección y negocio con el régimen de Venezuela. Entonces, esas grandes mafias que están basadas en Boavista están operando en Venezuela y saben que en Venezuela pueden seguir. Y luego, del lado de Guyana, donde está el territorio en disputa del Esequibo, eso es tierra de nadie. Eso ha estado, hay grandes zonas ahí que están tomadas por el ELN, que ya han penetrado hasta allá. Y ahí hay muchísima minería ilegal impulsada por Guyana, que les vende el mercurio, que como en Bolivia es legal. Están abusando derechos humanos, derechos indígenas, porque hay muchas poblaciones indígenas en esa zona, y ahí se está haciendo minería. Entonces, es la misma dinámica, pero actores distintos, y no se conocen fronteras. Entonces, para mí, este es el gran drama, pues, y Venezuela está impulsando esa dinámica transnacional en sociedad con los grupos armados y las mafias. Gracias, Cristina. Keiser, quisiera preguntarle algo que me parece interesante, es cómo hay esta zona legal gris, podríamos decir, a partir del reconocimiento o el aprovechamiento del estatus legal de la minería artesanal para, en realidad, desarrollar una minería depredadora, sin responsabilidad ambiental, sin responsabilidad social, sin responsabilidad fiscal. ¿Cómo se da este marco jurídico de flexibilidad que en alguna medida permite, sin mayor restricción, el desarrollo de esta actividad ilícita en Nicaragua? Bueno, en términos legales, la pequeña minería o minería ilegal no cuenta con una estructura legal jurídica que podamos darle seguimiento o cumplir con un procedimiento de ley, ¿verdad? La ley minera, prácticamente la ley 387, lo que existe son parámetros o normativas de seguimiento que no dejan claro los procedimientos como nosotros como sociedad civil o la ciudadanía de defensores ambientales podrían llevar a la práctica. La flexibilidad legal que hablaba anteriormente se da en el marco de la minería industrial, ¿verdad? Que no cumple con los procesos de consulta, que no cumple con los procesos de estudio de impacto ambiental y que indistintamente de todo el procedimiento de ley, que en este caso es para la minería industrial, que ahora está coludida con la minería ilegal, que prácticamente son una actividad diferente de la otra, ¿verdad? Y como mencionó Cristina en su primera exposición, la minería ilegal es tan fácil de llevarla a cabo que no requiere el mayor instrumento, ¿verdad? Pero en términos legales, la minería industrial
sí tiene una flexibilidad amplia porque el Estado no cumple con los parámetros institucionalizados en el marco jurídico, la ley 387, la ley de acceso a la información, la ley de participación ciudadana, no cumple con los procedimientos de consulta, no cumple con el procedimiento de conocer prácticamente todo lo que está establecido en el marco para que la ciudadanía, que en este caso no esté de acuerdo con el desarrollo de los proyectos mineros industriales, ¿verdad?, tenga voz y voto en los procedimientos que debían llevar a cabo. Otro punto que mencionar es que dentro de la flexibilización y corrupción que existe en Nicaragua en el sector mina y cantera, está todo el procedimiento que el gobierno es juez y parte de todo, ¿verdad? Vamos a presentar el proyecto y son el personal de las empresas quienes evalúan prácticamente los proyectos. El consultor que se encarga de los estudios de impacto ambiental es el que anda en todos los distritos y son los mismos estudios los que se están presentando cambiándole solo el nombre y apellido de la ubicación de estos proyectos. ¿Cuál es la flexibilidad legal para la pequeña minería? Es que en principio no tiene un marco legal porque tampoco el gobierno está interesado ni tiene una voluntad política de poner un marco legal que prácticamente limite el actuar de los pequeños mineros en esta actividad como tal. Entonces, cuando queremos llevar a la práctica un procedimiento de ley, lo primero que te encontrás es que no está legalizada, ¿verdad?, dentro del marco jurídico de Nicaragua. En el 2015, Centro Humboldt quiso presentar una iniciativa para poder tener una ley, ¿verdad?, que se diera lugar del seguimiento de esta actividad. No funcionó, sesionamos con los diputados en su momento que todavía había cierta apertura en la Asamblea Nacional, pero hasta ahí nomás llegó. Y en la actualidad existe la empresa nicaragüense de minas, ¿verdad?, que también ha sido sancionado su presidente desde el 2018 y como mencionó Amaru, las sanciones han sido más que un marketing político internacional para el Estado, solo ha servido únicamente como una nube. Porque al final el gobierno de Ortega Murillo ha sabido bailar con las sanciones, ha sabido saltear y sobre todo cada sanción él ha tenido una respuesta al interno de sus mecanismos, ¿verdad? Entonces, esto ha significado de que no solo es el tema de la legalidad, lo interno y la institucionalidad, sino también cómo estamos desde afuera viendo la cadena de producción que está inmersa en la minería ilegal y que permite también toda la cadena productiva llegar a sus destinos finales. La empresa nicaragüense de energía y minas se constituyó prácticamente no para promover la legalidad de la minería artesanal, sino más bien para tener mayores recursos y tener poder absoluto de lo que pasaba en relación a la minería ilegal y poder tener ellos, ¿verdad?, el control total de todo el procedimiento de ley. Y si nos vamos más allá con el tema de los planteles, actualmente el plantel Los Ángeles, ¿verdad?, que era de Randy Martin, un estadounidense también, está ahora bajo el cargo de una persona que es parte del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el Estado lo que está promoviendo es apoderarse totalmente de toda la actividad, tanto la industrial como la de minería ilegal, para que los recursos económicos formen parte de su bolsa de valores, y esta bolsa de valores le permite también a ellos ser un tanque de oxígeno para que su dictadura pueda seguir manteniéndose a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿verdad?, del tema a nivel internacional. Entonces estamos viendo que la flexibilidad legal, la corrupción, el poder y la violación de los derechos humanos está directamente ligada a una actividad económica que les está permitiendo sostenerse en su dictadura actualmente. Gracias, Hazel. Para cerrar esta segunda ronda, le vamos a preguntar a Maru un poco, si podría profundizar esta última idea de Hazel, de que la minería ilegal es parte de la estructura de financiamiento de la dictadura, que ha encontrado los canales para superar las sanciones, para hacer una conexión de la economía ilícita con el mercado legal del oro. ¿Cómo es posible que, habiendo sanciones, habiendo prohibiciones para certificar el oro ilícito, esto oro circula y llega a los grandes centros económicos? Mira, nosotros en una investigación de Fundación del Río estuvimos monitoreando la actividad minera, sobre todo en el sureste de Nicaragua, en la reserva de biosfera de Río San Juan, y lo que nos encontramos es que había alrededor de 100 puntos de minería artesanal en esta zona, en la zona de los chiles, en la zona de las azucenas, dentro de la reserva biológica de maíz. Y esta minería artesanal, o el material de esta minería artesanal, estaba llegando
a La Libertad y a Santo Domingo, que son viejos distritos mineros, donde estaban operando empresas industriales. Una de ellas es Plantel Los Ángeles, la cual procesaba material de minería ilegal y de minería que no es permitida dentro de otras áreas como la Reserva de Biosfera de Indio Maíz. Es decir, estaba entrando ese material a las empresas. ¿Cómo estaba entrando? A través de las cooperativas de Santo Domingo y de La Libertad. Este Plantel Los Ángeles estaba procesando estos materiales y estaba exportando hacia diferentes mercados estos materiales. Entonces, es así como entra la minería o el vínculo de la minería artesanal con la minería industrial, y estaba vendiendo también a otro plantel que tiene que ver con Calibre Mining, que son dos de las empresas o planteles industriales más importantes. Y a pesar de que nosotros preguntamos a estas empresas cómo estaban certificando o controlando que realmente los materiales o los insumos de esta minería artesanal no estaban entrando a sus empresas, pues obviamente ellos nos dijeron que en ningún momento, que ellos tenían altos estándares, que por eso están cotizados en las bolsas de valor y que eso implica un cierto nivel de transparencia, de responsabilidad. Pero hace muy poco el Estado mismo, en la cancelación del contrato de la concesión de Plantel Los Ángeles, manifestó evidentemente que había evidencias de entrada de actividad de minería ilegal, y además hay comunicaciones de sus propias cooperativas y de los que desarrollan el oro en la zona del sureste, donde demostraba evidentemente que le vendían a Plantel Los Ángeles, que entraba material a Plantel Los Ángeles. Entonces, son de las cosas que nosotros hemos visto, esa vinculación. Obviamente, es más difícil en estos productos establecer una cadena de custodia de origen. Sin embargo, pueden haber ciertos mecanismos que te permitan garantizar que el oro que consuma o que se exporte a Estados Unidos pueda tener cierto nivel de fiscalización alrededor de los daños y los impactos que está teniendo en los territorios locales en América Latina. Y yo creo que debería de establecerse ciertas normativas en el área de exportación. Hasta ahora no existe normativa alrededor de la exportación del oro hacia Estados Unidos, más allá pues del tema de la comercialización. Es decir, no hay políticas en este mercado que garanticen que ese oro se debe extraer y se debe fiscalizar su forma de extracción y que obviamente venga de fuente legal. Y yo creo que esa sería una acción de remediación o de solución para disminuir esas actividades mineras ilegales y ese vínculo con algunas empresas. Gracias, Amado. Como vemos, hay ciertos patrones, ciertos elementos comunes en ambos países que nos ayudan a entender esta problemática. Y ahora vamos a abrir brevemente a una ronda de preguntas o del público, si tienen alguna aclaración, ya sea por el chat o por el Zoom, si pueden hacer las preguntas, o a los miembros presentes también los invitamos a hacer las consultas. Cristina, de pronto una aclaración en cuanto hablaste del turismo VIP que están en este momento montando y que sirve como un frente para esconder las actividades ilegales que están ocurriendo en estas áreas. ¿Podrías ahondar un poquito en cómo funciona esa fachada y si están, o sea, también es un lavadero prácticamente de estos fondos ilegales? Sí, esto está como en pleno desarrollo, porque hemos visto que algunas de estas posadas que siempre han existido dentro del sitio Patrimonio Mundial, Canaima, las han tomado personas vinculadas al régimen y han hecho unas posadas super VIP, violando los parámetros establecidos por
el sitio Patrimonio Mundial. Como sitio Patrimonio Mundial hay parámetros para obedecer desde el punto de vista ecológico, lo que se puede construir, lo que no se puede construir, etc. Ellos están violando todo eso, están trayendo turismo de muy alto nivel local venezolano, o sea, lo que nosotros llamamos los enchufados, que pagan en dólares mucho dinero, pero a la vez estamos viendo mucho movimiento de aviones. Entonces, estas posadas están sirviendo no solo para lavar dinero, pero también como centro de acopio de oro de las minas ilegales que están dentro de Canaima. En Canaima, sitio Patrimonio Mundial, SOS Orinoco ha mapeado más de 1000 sectores, 1500 hectáreas de minería ilegal. Eso es inaudito. Entonces, traen aviones, le apagan los transponders, o sea, la comunicación, y de ahí sacan oro directamente hacia Surinam, hacia Brasil, hacia República Dominicana. Entonces, lo que estamos como entendiendo es que esta es otra fachada más para los jerarcas del régimen para sacar oro. Y todo con vengan a hacer turismo ecológico en Canaima. Aquí tengo varias preguntas que vamos a sintetizar en una. Desde el chat nos dicen si en Nicaragua y en Venezuela es posible diferenciar jurídicamente la minería industrial, de la artesanal, de la informal, de la ilícita, de la criminal, ¿no? Son como categorías que son claramente se les puede dar un trato jurídico diferenciado. Y si cada una de estas formas de explotación, además, tienen también un impacto diferenciado en relación a los derechos humanos y el medio ambiente. Podemos empezar con Nicaragua, tal vez a Manu. Mira, en principio, el sector industrial representa el 70% de la producción del oro en el país y el sector artesanal de la MAPE representa el 30%. Sin embargo, toda la minería artesanal es ilegal, no tiene ninguna ley, no tiene permiso de explotación, etc. Entonces, y el vínculo que existe es que muchas de estas materiales se conectan con la minería industrial o se conectan con empresas que son empresas de exportación. Entonces, al final, los productos de la minería ilegal están entrando, se están vendiendo en los mercados internacionales y no se fiscaliza el proceso de extracción y los impactos que están teniendo. En términos de impacto, hay una diferencia, sobre todo en la minería artesanal, hay una utilización de mercurio, la minería industrial utiliza más cianuro con pilas de lixiviación con cianuro. Sin embargo, también la minería industrial lo que está fomentando es el desplazamiento, es el establecimiento de concesiones dentro de áreas protegidas, es el desplazamiento de comunidades indígenas, es la compra muchas veces de conciencia y permisos de algunas comunidades, es la minería artesanal se ha convertido como en la punta de lanza para que luego se instalen las empresas industriales. Es decir, ese es un modo operando que lo hemos visto en toda América Latina, en toda la región de América Latina. Entonces, ahí está claramente dividido de alguna manera esos sectores en términos de la comercialización y producción de oro en el país. En continuidad con lo que dice Amaro, hay que destacar que prácticamente como la pequeña minería o la minería ilegal ha sido esa punta de lanza, también están utilizando cianuro, porque el cianuro permite, ¿verdad?, la recolección del oro en menor horas de procesamiento y eso les permite mayor producción en términos ambientales. Eso directamente contamina todo, ¿verdad?, el subsuelo, la fuente hídrica, y eso en términos de tiempo viene siendo una limitante para la población. En términos legales hay una diferenciación entre la actividad de la minería ilegal y la industrial, porque
porque el industrial tiene todo un marco jurídico en el país que prácticamente debe de cumplir y llevar a cabo todo el procedimiento desde la concesión otorgada, el proceso de exploración, explotación, quién va a hacer los estudios de impacto ambiental, el proceso de consulta, mientras que la minería ilegal no, simplemente es una actividad ligada a la producción de oro y plata que no tiene un marco regulatorio que se le pueda regir y que se le pueda implementar algún seguimiento, ¿verdad? De decir, está incumpliendo con el procedimiento legal. Sucesivamente a eso, también la población inmersa en esta actividad es población que en algunos puntos, como Santo Domingo, como Mina la India, como el Triángulo Minero, históricamente se han dedicado a esta actividad, ¿verdad? Y hay experiencias tales como en Bonanza, que indistintamente de que la actividad contamine y tenga alrededor un sinnúmero de afectaciones sociales, no vas a poder sacar a la población directamente metida en esta actividad porque es su principal rubro económico de sobrevivencia. ¿Qué ha pasado ahora en relación con el término de corrupción y poder de la minería ilegal? Que la minería ilegal es un factor que le está permitiendo a la dictadura poderse apropiar tanto de territorios como de población necesitada y carente de otro tipo de recursos económicos y inmiscuirse en todo este procedimiento y facilitarle el mecanismo al Estado de apropiarse, ¿verdad?, tanto de los territorios como también de la población necesitada en este caso. Debemos de destacar también de que muchas veces la población que está inmersa en este proceso no es población nativa de la zona, sino que las están utilizando como sujeto de exploración y las van movilizando del territorio. Entonces, al final tenés gente de la zona norte o de la zona de los regímenes especiales, que son la costa caribe norte y sur, en la parte de la región central norte, ¿verdad? Y esto es donde viene a alterar totalmente el factor social en cada población, ¿verdad? En cada sector donde está. Cristina, en el caso de Venezuela, lo mismo. Sí, muy parecido. De hecho, la OCDE publicó un informe en el 2021 sobre la cadena de suministro y los flujos de oro venezolano. Y una de las conclusiones es que todo el oro de Venezuela es de alto riesgo y está financiando el terrorismo internacional a través de las guerrillas, etc. Entonces, ahí está entrelazado también la minería informal, disque ilegal de pequeños mineros, con las plantas de cianuración. Pero hay otra dimensión, y es que el negocio del oro está totalmente entrelazado con el negocio del narcotráfico en Venezuela. Cada vez más estamos viendo blanqueo de dinero del narcotráfico a través de la minería de oro, no solo por parte de las guerrillas colombianas, pero también por el régimen, porque el régimen de Nicolás Maduro controla los dos negocios, el negocio del narcotráfico y el negocio del oro. Entonces se están entrelazando cada vez más. Y han construido plantas de cianuración que no están utilizando. Es muy curioso. Y nosotros hicimos un informe detallado sobre el rol de estas plantas de cianuración, que supuestamente era para pues hacer la minería más industrializada, supuestamente más limpia, etc. Y las plantas de cianuración están subutilizadas o no las están utilizando. Y por otro lado están llevando material aurífero de las minas ilegales a las plantas de cianuración. Entonces está igual que en Nicaragua. Es muy difícil, o sea, básicamente todo el oro es de alto riesgo y 80% del oro que se produce en Venezuela, es el cálculo, sale por contrabando. Gracias, Cristina. Vemos que hay elementos nuevos que nos ayudan a entender la problemática del oro ilegal en Venezuela y en Nicaragua. Además, son patrones que se producen en varios países de la región. Si hubiéramos tenido un evento como este hace 10 años atrás, que reúna a defensores del medio ambiente, defensores del territorio, defensores de derechos humanos, tal vez hubiéramos estado hablando de los impactos ambientales, de la gran industria minera, de los megaproyectos, la falta de consulta previa, pero hoy vemos cómo hay nuevas variables de análisis: corrupción, captura del Estado, economías ilícitas, crimen organizado. Por lo tanto, también nos obliga a replantear nuestros modelos de análisis, nuestros paradigmas de cómo enfrentar y
y las respuestas que debemos dar ante esta problemática. Con eso voy a cerrar este primer panel e invito a mis colegas del segundo panel que pasen, se acomoden y continuamos directamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos toca a nosotros ahora. Mi nombre es Silvana Valdovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Tengo el agrado de estar aquí con Oscar Campani, director de CEDIT, y Walter Kerkewari, líder Arambu de Madre de Dios de la Reserva Comunal Amaracaí. Vamos a pasar de Venezuela y Nicaragua a Perú y Bolivia. Perú y Bolivia son países que tienen mucha similitud cultural, comparten una frontera viva, una frontera con mucha riqueza cultural y mucha riqueza en biodiversidad. Pero últimamente también están compartiendo de forma muy dura problemas vinculados a la ilegalidad y a la minería. Estamos compartiendo, no nos que somos, situaciones de crímenes, de vulneración de derechos y un problema bastante serio que es el tráfico de mercancías. Entonces, junto con ustedes, con Walter y con Oscar, vamos a conversar un poco sobre la situación vivimos de manera conjunta. Madre de Dios es una región, en el caso peruano, que comparte varias fronteras y que se ve muy afectada. Es una de las zonas por donde está entrando el mercurio de Bolivia. Perú es casi la tercera parte del mercurio de Bolivia pasa a Perú, lo cual es una situación bastante crítica. La minería ilegal está trayendo muerte, deforestación, contaminación y una serie de crímenes y delitos asociados, que van desde la trata de personas, prostitución, drogadicción, sicariato, y esto pone en riesgo cada vez más a nuestros defensores ambientales, a los pueblos indígenas y todo el patrimonio natural tan rico que tenemos como otros países. Yo he preparado algunas preguntas para conversar con ustedes y para poder así conocer la experiencia que tienen tanto Oscar desde CEDIT como Walter en campo y en territorio como líder indígena con las comunidades con las que trabajan. Entonces, les pediría primero que hagamos una presentación muy chiquitita para que todos puedan conocerlos y puedan saber específicamente de dónde son y qué es lo que hacen al respecto, y luego pasaríamos a conversar sobre algunos temas que queremos compartir con los que nos están escuchando. ¿Les parece? Claro que sí. Empiezo, soy Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia, y el trabajo que hacemos es especialmente con industrias extractivas y derechos humanos en Bolivia, conjuntamente en la sociedad civil. Sí, Walter Kerkewari, de Ariqueve, soy miembro del pueblo Araku, del pueblo indígena de Madre de Dios, y a quien represento son a los pueblos Araku, Villena y Machiguenga, que administramos un territorio ancestral convertido ahora en área natural protegida. Y nada, nuestra preocupación básicamente tiene que ver en la conservación de los bosques, conservación de nuestra cultura y nuestros bosques. Gracias a ambos tenemos la investigación y el terreno. Creo que más rico no podríamos hacer este panel. El problema de todo este tráfico de mercurio y cómo entra a Perú está generando serios impactos al medio ambiente, a los territorios indígenas y a la población en general en el Perú. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las medidas que deberíamos adoptar de manera bilateral, a través de manera individual por cada país para frenar esta situación? ¿Qué podríamos hacer desde la posición que se encuentran ustedes, o qué podríamos recomendar para mejorar esta situación? ¿Ven algo que se pueda hacer a corto plazo? Sé que la pregunta es difícil y es muy amplia porque luchar con estos niveles de corrupción y de ilegalidad es muy fuerte, pero desde la experiencia y el conocimiento de ambos, ¿cómo creen que podríamos abordar esta situación? Empieza con Oscar y después empezamos a revés. Ya, claro que sí, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en el caso de Bolivia? Creo que es una pregunta relevante, y para poder tener un poco más respuestas sobre esa pregunta, algunos datos que son útiles, ¿no? En 2015, el gobierno de Bolivia ratificaba mediante ley la firma del convenio de Minamata, que intenta a nivel global controlar el mercurio, ¿no? Sin embargo, de manera muy contradictoria, ese mismo año, las importaciones legales de Bolivia, que rondaban las 10 toneladas por año, importaciones legales,
se multiplicaron y alcanzaron a 150 toneladas por año. Y los años siguientes llegaron a más de 200 toneladas por año de cobre. Ese es un dato. Otro dato importante es que desde el 2019 el Ministerio de Minería en Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, elaboraron una propuesta de normativa para controlar las importaciones legales de Bolivia, porque ahí te importa sin ningún problema más que pagando un 5% al Estado. Después no hay ningún tipo de requisito. Entonces los ministerios elaboraron una propuesta de norma que se la plantearon al presidente y al ejecutivo, al gabinete. Desafortunadamente el gabinete la rechazó. Y no la rechazó en una oportunidad, la rechazó en 3 oportunidades, en 3 gobiernos. Durante el gobierno de Evo Morales, durante el gobierno de Yanine Áñez y durante el actual gobierno de Luis Arce. Entonces, y eso no tenía que pasar por la Asamblea Legislativa, donde hay una mayor diversidad de fuerzas políticas. Era el propio presidente que a sus propios ministros les negó esta propuesta. Entonces, una muestra de la posición del Estado en su conjunto, más allá de las caras políticas, más allá de los frentes políticos, discursos ideológicos, y de quién está con el poder. Otro dato importante, hay normativa ambiental en Bolivia desde 1997, obligando a los mineros para que usen recuperadores de mercurio, para que tramiten una licencia para actividades con sustancias peligrosas. Hasta el momento eso no se aplica prácticamente en ningún ámbito de toda la cadena del mercurio, ¿no? Y estos datos, esta cantidad de mercurio que se está importando a Bolivia desde el 2015 hasta el año pasado, 1.356 toneladas de mercurio que han entrado a Bolivia, han convertido a Bolivia en el principal país importador de mercurio en el mundo, ¿no? Obviamente en la región, pero también en el mundo. Entonces esto hace que este sea un tema de atención no solamente para Bolivia, no solamente para la región, sino un tema de interés global, ¿no? Y este negocio del mercurio, que obviamente no va solamente a Bolivia, sino alimenta de manera ilegal a toda la región, especialmente el Perú, pero también Brasil, y muy probablemente llegue hasta Ecuador, Colombia o Venezuela en menor proporción, se está complejizando, ¿no? No es algo que está sencillo, está evolucionando, está creciendo. Hasta hace 3 años atrás el principal proveedor era México, que es también el principal productor global de mercurio. Pero desde hace 3 años se está complejizando, ya no es la única fuente de abastecimiento de mercurio. Ahora están ingresando Tayikistán, Rusia, China, Kirguistán, Emiratos Árabes, Turquía. En otras palabras, está cada vez más complejo y está logrando adaptarse a las condiciones y a las diferentes presiones. Entonces, cuando preguntas qué es lo que se puede hacer, de alguna manera estos datos muestran de que primero es importante una voluntad política de los gobiernos, ¿no? En el caso boliviano no existe esa voluntad política. Recién este año se está empezando el Plan de Acción Nacional, cuando ya se debería haber presentado en mayo del año pasado y no está avanzando en nada en los pocos meses que está avanzando. Entonces no hay una voluntad política. Por el contrario, hay una altísima dependencia por la crisis económica del oro. Entonces eso disminuye aún más el incentivo de esta voluntad política. Pero creo que lo que hay que hacer es abordar no como un problema de un país, sino como un problema regional y un problema global. En el caso boliviano es importante y es fundamental la presión internacional. Diferentes organismos internacionales como la CIDH, como Naciones Unidas, están de alguna manera haciendo su rol en empezar a generar cierta presión al gobierno boliviano. La sociedad civil boliviana es ahorita el principal actor de la opinión pública para poder generar algún tipo de presión, pero es fundamental asumir como un problema regional y empezar a articularnos como sociedad civil de los países y también como instituciones. Digamos que este es un tipo de medalla que Bolivia no quería y es un tipo de globalización que tampoco necesitamos, ¿no? Sí, bueno, es difícil cuando no existe voluntad política, pero creo que has hecho algo muy importante: evidenciar los problemas, hacerlos conocer, puede generar alianzas que permitan identificar soluciones. Y creo que este es un escenario interesante porque también creo que vamos a aprender sobre la base de la experiencia de Nicaragua y de Venezuela y que nos permita evitar llegar a niveles extremos
de seguir perdiendo gente, seguir perdiendo bosque y seguir muriéndonos contaminados, que es una de las cosas más graves que está pasando en el caso de Madre de Dios, por ejemplo. Walter, ustedes como pueblos indígenas, como líder indígena, ¿cómo sientes qué sientes que se debe hacer para proteger no solamente nuestra riqueza natural, sino nuestra riqueza cultural, que es algo tan importante para nosotros los sudamericanos? Sí, gracias, Silvana. Y claro, Madre de Dios es un país diverso, es una región con mucho potencial y también rico en oro, ¿no? Entonces, creo que hay un porcentaje alto en lo que es el tema de la minería ilegal y otras actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que desde el Estado se debe ver básicamente el control de las actividades, dotar de presupuesto para que pueda haber un control adecuado a estas actividades, ¿no? De tal forma también que en comunidades nativas está en peligro el tema de la seguridad jurídica de los territorios. No hay esa voluntad política de titular comunidades, de poder georreferenciar y poner, asegurar el territorio, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso también sufrimos superposición de derechos territoriales, porque es el mismo Estado que nos genera conflictos socioambientales al otorgar concesiones mineras dentro de territorios indígenas titulados, ¿no? Entonces, eso es un problema grave en territorios indígenas que se debe ver con mucho cuidado, ¿no? El tema del uso del mercurio también es un problema, pero básicamente tiene que ver con la salud humana, ¿no? Con la salud de los pueblos indígenas, porque se ha hecho un estudio de la Universidad de Duke donde el resultado es que inclusive los recursos del agua, ¿no? Los peces están más contaminados, inclusive en sitios donde no existe la actividad minera. Entonces, eso es preocupante y los indígenas que posiblemente estemos contaminados va a afectar en la salud porque los hijos que nazcan, una nueva generación, ya van a nacer con mercurio. Entonces, eso afecta inclusive el sistema nervioso, entre otros. Entonces, esta es una cuestión muy importante que debemos ver. Nadie está preocupándonos por la salud humana, inclusive en comunidades hay puestos de salud. Es como dice, si hay medicinas, tampoco hay médicos, o si hay médicos, no hay medicinas, ni siquiera hay médicos técnicos, ¿no? Entonces, ese es un tema que se debe ver a nivel de investigación, a nivel de ver la salud humana de pueblos indígenas y de la población en particular. Entonces, ahí se tiene que ver un tema de control específico, el tema del mercurio. Si Bolivia, acabo de decir, Bolivia es el exportador mundial del mercurio, entonces, pero el mercurio como de forma ilegal. Hay que ver el tema de los controles de combustible. Y creo que el otro tema es que estas actividades incrementan básicamente los problemas de distorsión social en comunidades. Es decir, las últimas evidencias que se tienen que se incrementa inclusive los suicidios en comunidades. Es un problema que también debemos ver. Finalmente, creo que se tiene que visibilizar este problema y que también tiene que haber participación directa de los propios actores para decir cómo solucionamos. Si es que no integran a los pueblos indígenas, por lo menos en formular los planes de desarrollo concertados a nivel inclusive nacional, entonces creo que muy poco va a ser el aporte de los pueblos para decir cómo solucionamos los problemas. Gracias, Walter. Bueno, yo debo decir como peruana y como moderadora de la mesa que soy muy orgullosa de la biodiversidad del Perú. Y creo que como peruanos estamos perdiendo mucho al no tener un control adecuado de lo que es Madre de Dios.
Madre de Dios es una de las regiones más maravillosas de nuestro país. Tiene áreas naturales protegidas impresionantes, tiene una riqueza cultural y natural que es invaluable. Creo que estamos perdiendo de vista el potencial, pero también estamos perdiendo de vista a la gente. Y algo que tú dices es muy importante, el tema de la salud. El hecho de que áreas que no están en la región se identifique que están consumiendo pescado que está lleno de mercurio y que se están contaminando, eso significa que estamos haciéndonos un daño como país. Literalmente nos estamos disparando a los pies. Entonces creo que necesitamos un control de fronteras, creo que necesitamos identificar mecanismos para parar este ingreso. Perú forma parte de NIMATA. Tenemos que implementar mecanismos más fuertes de control para dejar de perderlo. Estamos perdiendo vida, estamos perdiendo bosque, estamos perdiendo riqueza cultural. Y creo que hay muchas cosas que podemos compartir con la región, pero no compartamos nuestros crímenes y nuestra ilegalidad. Creo que eso nos está matando a todos. Y por ahí viene otro tema que quería conversar con ustedes, y era el tema vinculado a la protección de los pueblos indígenas y la situación de los defensores ambientales, cómo viven estas poblaciones, el nivel tan alto de vulnerabilidad. En el caso peruano, y me tomo nuevamente la atribución de decirlo, la escalada de criminalidad, de violencia, de amedrentamiento es muy fuerte y está vinculado a la ilegalidad. La minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y una serie de factores y de cadena de delitos que están asociados y vinculados con la minería o con esta extracción ilegal de los recursos naturales. ¿Cómo creen ustedes, cómo podemos pensar de manera conjunta, cómo podemos ayudar o qué mecanismos se deben implementar para proteger a la población vulnerable, a los pueblos indígenas? ¿Cómo hacemos, en el caso peruano, y esta ya es una pregunta más grande, Walter, que creo que la dejo de reflexión, como para proteger a nuestros defensores y a nuestros pueblos de toda esta oleada de asesinatos por la que estamos viviendo, que como dijeron en el panel anterior, 5 o 10 años no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de industrias extractivas, ahora hablamos de ilegalidad, de corrupción y de crimen, hasta de crimen organizado. Entonces, no sé. Sí, yo pienso que los problemas ahora son más graves, y también el tema de las presiones, ¿no? Tenemos presiones por minería, tenemos presiones por tala ilegal, y últimamente está hablándose de explotación del recurso hidrocarburífero, poner en subasta otra vez los lotes hidrocarburíferos que van a atentar contra los derechos y también los modelos de desarrollo que venimos implementando, al menos nosotros en reservas comunales, donde los pueblos indígenas somos los propios administradores de nuestros territorios. Entonces, no solo estamos apuntando a un tema de decir conservar y conservar, sino decir cómo la conservación nos genera una oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, basado también en venta de servicios ecosistémicos, donde paulatinamente estas oportunidades nos puedan otorgar una oportunidad de reemplazar actividades extractivas por actividades sostenibles y amigables con el medio bosque, conservando de una u otra forma nuestra cultura. Entonces, ¿qué debe hacer también el Estado? Es que debe tomar en cuenta las experiencias que los pueblos indígenas y sus organizaciones, ¿no?, a nivel del país venimos desarrollando para el desarrollo, inclusive para el monitoreo de nuestros propios bosques. Hay un sistema de vigilancia propio en reservas comunales que tiene que ver inclusive donde incluimos la tecnología, y hemos desarrollado varios procesos propios de sistemas ANDRI, como sistemas de alerta temprana en tiempo real, y que esos deben ser reconocidos por el Estado para que estos puedan servir de pruebas veraces para que esto pueda convertirse en una justicia justa para proteger los territorios, inclusive para proteger
a los propios defensores ambientales, ¿no? Muchos indígenas a nivel del país, Madre de Dios, se ha incrementado el crimen a defensores ambientales, ¿no? Pueblos indígenas, líderes, ¿no? Amenazados por diversos factores, ¿no? Cuando uno quiere defender su territorio, pues estás amenazado. Entonces, por fin, y el Estado no hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Adecuar unas políticas con voluntad del Estado para proteger a los pueblos indígenas y sobre todo a los defensores de la tierra, ¿no? Es decir, nosotros somos indígenas y decimos siempre, no solo somos guardianes, somos dueños y protectores de la Amazonía, ¿no? ¿Quién mejor los pueblos indígenas para seguir ayudando a conservar nuestros bosques? Entonces, y ahí lo que falta es medidas efectivas para proteger, ¿no? La tierra, el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Tenemos que ver, la seguridad jurídica implica que los pueblos indígenas tengan su territorio saneado, ¿no? Y más allá, porque solo te titulan el suelo. ¿Cómo adoptas una ley que diga a los pueblos indígenas tiene que ser un territorio integrado, ¿no? Entonces, y lo otro es que también hablamos de todo lo que tiene que ver con el tema de la minería, por ejemplo. Hay concesiones que están superpuestas a territorios y muchas veces se habla de cómo se adecua una ley relacionada a minería para pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas sean los propios concesionarios mineros en sus propios territorios, sin intervención de terceros, y que puedan ellos convertirse en mineros formales, ¿no? De tal forma que aportan hacia el Estado y trabajamos de manera conjunta con el Estado, ¿no? Entonces, creemos que ya los pueblos indígenas siempre estamos hablando de que antes hablaban otros por nosotros, ¿no? Estamos pasando de un proceso de protesta hacia la propuesta y de la propuesta a la acción. Entonces, creemos que esos son los temas que hay que ver, y el otro es el tema de hacer carreteras no planificadas, ¿no? Y no estamos en contra de las carreteras, estamos en contra de la forma como se llevan los procesos en el país. Respetar el proceso de consulta previa, y si no haces eso, siempre hemos dicho, estamos en favor de las carreteras, que se hagan planificadas con participación de los pueblos y decir, ya, hacemos carretera, pero ¿qué más? Hacemos programas de desarrollo integral para los pueblos, ¿no? Aseguramos el territorio, aseguramos el tema de salud en comunidades, aseguramos calidad educativa, ¿no? Y una calidad educativa con un enfoque intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, creo que esos serían los puntos que puedo manifestar. Gracias, Walter. Yo creo que es muy importante lo que has compartido con nosotros. Quiero resaltar un punto en común que mencionó Óscar, ¿no? La falta de voluntad política. La falta de voluntad política que nos lleva a tener mecanismos eficientes de participación. Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú, por ejemplo. No tenemos procesos oportunos de consulta, como tú efectivamente lo mencionas, lo que hace que siendo un país muy orgulloso de su identidad, no tengamos criterios de interculturalidad y participación clara. Yo creo que es necesario continuar con el esquema de seguridad jurídica de los territorios indígenas. Debemos tener identificado con claridad a los actores para que puedan ejercer sus derechos de manera eficiente. Eso es algo urgente y en el que Perú debe seguir apostando, pero hay algo que nuevamente nos juega en contra, ¿no? No solamente la falta de voluntad política, sino la inestabilidad política en la que vivimos. Creo que es conocido por todos que nosotros tenemos serios y grandes procesos de cambios constantes de presidentes, y tampoco tenemos un poder legislativo que apoya reformas grandes e importantes, como por ejemplo trabajar
de forma detallada y a conciencia el tema de la seguridad de los territorios indígenas y de la participación y de la toma en cuenta de los conocimientos de los pueblos para el manejo del territorio. Entonces creo que tenemos muchos retos como país y dejo a Oscar para que nos explique un poco cómo ve él esta situación. Claro que sí. Creo que el caso de Bolivia es uno interesante e ilustrativo para ver la problemática indígena. ¿Por qué razón? Porque obviamente hace alrededor de 15 años atrás fueron movimientos indígenas, población organizada, que tomó en alguna medida el Estado, puso un presidente que sí tenía algún origen indígena, hubo organizaciones que cambiaron la constitución, en fin, una constitución política y muchas leyes muy bonitas, con discursos muy interesantes e inspiradores, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque de fondo no está solamente en algunos mecanismos que sí son fundamentales y claves, como la consulta, autonomías indígenas y otros. El tema de fondo es la visión de desarrollo que se plantea el país. La visión de desarrollo que se plantea no solo el país en su conjunto, no solamente el Estado, el gobierno, sino también la sociedad civil, las diferentes personas y grupos que componemos esta, ¿no? En el caso de Bolivia y creo que de todos nuestros países, ese modelo de desarrollo es uno que se basa en la extracción de materias primas, ¿no? Y con la importancia que han tenido estas materias primas en las últimas décadas, eso ha hecho que este extractivismo marque la tendencia de las políticas y invada no solamente la economía de nuestros países, sino la propia cultura, la propia política, la forma de pensar y enfrentar los problemas. Para ponerles un ejemplo, cómo combatir el tema del oro es uno de los grandes desafíos, cómo ver el tema del mercurio, esto. Y basta ver cómo están los precios internacionales del oro. Eso es lo que nos va a marcar, nos está marcando el presente y nos va a marcar el futuro. De alguna manera somos presos, porque nos hemos convertido en dependientes de las materias primas, presos de esos precios internacionales, y esos precios internacionales se están moviendo en una crisis internacional. Entonces, mientras se mantenga esos precios altos que están cada vez superando los diferentes récords, va a ser cada vez más complejo poder enfrentar estos problemas. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas son actores fundamentales, centrales. ¿Por qué razón? Porque ellos plantean, ellos tienen en su vivencia, tienen en el día a día una visión de desarrollo totalmente diferente. La base fundamental de su vida es el territorio, es la naturaleza, es la interacción conjunta, permanente, directa, horizontal, integral con esa naturaleza. Entonces, son ellos los que plantean estas alternativas, estas visiones, y es ahí por donde se puede encontrar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tipo de medidas se pueden implementar? Más de medidas concretas o específicas. Creo yo que es escuchar de forma atenta los planteamientos, estas ideas, estas reflexiones que nos plantean los pueblos indígenas desde lo cotidiano, desde el territorio, porque todos estos temas nos afectan al conjunto de la población de nuestros países. Para ponerles un ejemplo y de forma bien concreta, en el caso del mercurio otra vez y del oro del mercurio vinculado al oro, los pueblos indígenas son los más afectados, ¿no? Como muy bien decías, en el Madre de Dios hemos realizado un estudio en la parte boliviana del Madre de Dios en la cuenca del río Beni, los principales ríos amazónicos. Más del 90% de la población tiene un nivel superior a los estándares internacionales de mercurio. Entonces, casi toda la población está con este problema, sea indígena o no sea indígena. Pero una cosa que es realmente preocupante es que justamente los sectores que están más alejados de la actividad minera, como ocurre en el caso de Perú, en Madre de Dios, son los que tienen los niveles más altos, ¿no? Los niveles en este estudio daban de que la población tenía entre el doble hasta 30 veces más de los niveles establecidos de mercurio. Y las poblaciones más contaminadas, más afectadas, eran justamente los más alejados de las actividades mineras y eran pueblos indígenas, ¿no? Pueblos indígenas que además dependen del abastecimiento del pescado como fuente de proteína, y ese es el principal canal de contaminación. Entonces, esa es una problemática que ahorita se está reflexionando, están pensando, están
abordando y están al final reivindicando, demandando desde los pueblos indígenas, y es una problemática que también nos afecta a las ciudades. En el caso de Bolivia, otra vez, para poner un ejemplo, y seguramente ocurre en el resto de nuestros países, se ve eso ahorita, los principales afectados y los que están encabezando y protagonizando estas demandas son los pueblos indígenas, pero en las ciudades también existe el problema. El pescado que se recolecta en toda la Amazonía se consume también en las ciudades, ¿no? El mercurio que se comercia y llega finalmente a la Amazonía, llega a las ciudades, se comercia en las ciudades, se transporta desde las ciudades. Entonces, estamos realizando estudios para evidenciar que también son grandes ciudades, como es la ciudad de La Paz y el Alto, sede de gobierno en el caso de Bolivia, que también están siendo afectadas. Entonces, estos factores nos permiten generar alianzas entre pueblos indígenas, entre población urbana, en el caso boliviano, pero creo que eso también debería extenderse a todos los países y además entre los países del conjunto de la región, porque una medida fundamental y vital para poder hacer cualquier cosa, creo yo que es eso, es una sociedad civil de forma integral, articulada, consciente, informada, que demande. Porque si vamos a esperar la voluntad política de quienes finalmente están secuestrados por haberse convertido dependientes de estas actividades extractivas, vamos a tener que esperar sentados o quizás directamente tengamos que esperar por generaciones. Sí, y totalmente de acuerdo contigo. En el caso de Madre de Dios, el gobernador regional es exminero, el alcalde es exminero, el congresista que representa a la región está vinculado a la minería, y todos a la minería ilegal de alguna u otra forma. Entonces, mucha esperanza en una toma de decisiones acertadas para la región no vemos, y eso trae muchas de las cosas que menciona Walter, ¿no? Carreteras no programadas o planificadas, porque estás pensando más en cómo mover el recurso ilegal que en cómo generar un bienestar a la población. O sea, ¿qué tanto puede servirle esa carretera a la gente, sino más bien a quien va a sacar determinado recurso o va a sacar el oro por una zona u otra? Y creo que es bien importante algo que han mencionado los dos y que viene de la realidad que tenemos en común como países, ¿no? Una visión de desarrollo y una gestión integral del territorio. Creo que son dos temas que van, cómo vemos el desarrollo, cómo podemos competir con el oro es la gran respuesta que todos esperamos encontrar algún día mientras siga subiendo el oro. ¿Cómo compites con la inmediatez de la liquidez que te da ese recurso frente a esquemas de desarrollo a mediano y largo plazo que buscan una sostenibilidad en el tiempo y que no lo consigues? Madre de Dios tiene un fenómeno migratorio muy fuerte también, que es basado, fundamentado y promovido por la extracción de oro. Tenemos una pregunta vinculada a ¿qué piensan ustedes de establecer cadenas de suministro de oro con responsabilidad social y ambiental? O sea, trabajar el oro y que identificar, creo que lo hemos estado conversando en estos días, esquemas desde donde sale hasta donde finalmente se utiliza. Hemos conversado que ha sido difícil, en el caso del oro es difícil porque se disuelve y demás, pero ¿cómo piensan ustedes que podría darse ese esquema a la vista de diferentes estándares o experiencias internacionales? ¿Creen que hay alguna luz? Lo digo porque justo acababa de mencionar que es difícil competir con el oro. O sea, encontrar esquemas, pero si se pudiera, digamos, dar esta situación, ¿ustedes lo ven viable, lo ven posible, lo ven factible? ¿Vemos una luz al final del camino de repente? No sé, ¿qué piensas tú, Oscar, para empezar con? Creo yo que son ideas interesantes, animadas por buenas intenciones, pero no necesariamente son en todos los casos viables o factibles. Hay muchas experiencias ya desde hace años al respecto, experiencias la mayor la mayor parte de las cuales han funcionado mientras han tenido el apoyo económico suficiente. Son realmente muy excepcionales los casos en los que después de retirado ese apoyo han podido continuar creciendo y manteniéndose y ser sostenibles, ¿no? Eso en el campo de la producción. En el campo de la comercialización es como tú muy bien dices, es muy complejo. Es un mercado muy grande, muy diverso, que está creciendo, muy rentable,
y hacer competencia de un oro limpio, un oro verde, o como se le llame, frente a estos grandes mercados, es realmente muy complejo, ¿no? La cooperación suiza, en el caso de Bolivia, y creo que en varios otros países, ha puesto muchos recursos de cooperación en ese sentido. En el caso boliviano, durante más de 10 años, he invertido apoyando a las cooperativas a que implementen estos recuperadores de mercurio. Y las personas vinculadas a la cooperación suiza nos comentaban a nosotros que después de 10 años de haber invertido mucho, de haber tenido algún éxito interesante en algunos sectores, finalmente lo desecharon, ¿no? Era tal la fiebre del oro de las cooperativas que preferían no dedicar el tiempo a recuperar el mercurio, aunque eso incluso siendo rentable en términos económicos, sino destinar ese tiempo a directamente sacar mayor cantidad de oro. Entonces, es este tema de la demanda que hace cada vez que sea muy complejo este tipo de iniciativas. Walter, tú. Sí, es un poquito, bueno, no, bien complejo la pregunta, pero pienso que hay ya iniciativas que los pueblos venimos haciendo. Entonces, por eso, uno es el tema del Estado y la voluntad política, ¿no? De hacer partícipe y que participemos con toma de decisiones, ¿no? Sobre todo es la participación con toma de decisiones. Segundo, creo que también estamos trabajando en reservas comunales el tema de la sostenibilidad financiera basado en nuestros recursos y también en los servicios ambientales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la venta de carbono, entre otros. Y para la venta de carbono estamos trabajando una propuesta que se llama propuesta de acción climática, que nace desde los propios pueblos y las organizaciones Red Indígena Amazónico, ¿no? Inclusive está con apoyo de la COICA, que es la Organización Internacional de Pueblos Indígenas a nivel del mundo. Entonces creo que este tema de red indígena al final tiene el objetivo de vender carbono en una forma transparente, con principios adecuados a pueblos indígenas, y que esto pueda servir de una u otra medida que los fondos nos apoyen a implementar los planes de desarrollo o los planes de vida plena y gobernanza intercultural de los pueblos indígenas. Entonces, también tenemos que implementar con esos fondos las diversas herramientas de gestión a nivel colectivo, ¿no? Y creo que eso es lo importante y además buscar otros mecanismos. Decía, por ejemplo, alguien de Colombia, ¿no? ¿Por qué no hablar de la minería de la molécula? Entonces, ese es un tema que me quedó y decir, pues hay que seguir investigando. Y decían, por ejemplo, una molécula podría costar hasta 1.000 euros. Un gramo de oro está menos de 200 soles. Entonces, pienso que es necesario la unidad del Estado, la cooperación internacional, el tema de las empresas privadas, para fomentar el desarrollo de las comunidades y de la propia región. Y creo que es importante, como digo, la participación de los pueblos indígenas en todos estos procesos. Gracias, Walter. Tenemos una última pregunta que habla acerca de cómo formalizar el negocio de la minería en espacios o en países donde hay grupos irregulares y violación de los derechos humanos. Yo ahí me atrevería a compartir el caso peruano. Es difícil formalizar algo que siendo informal e ilegal es tan rentable. O sea, el entrar a un esquema formal implica pagar impuestos, tener un esquema que ya tiene una rendición de cuentas per se. Por eso, en el caso nuestro, se han dado múltiples iniciativas de formalización y se siguen ampliando los plazos, y creo que tenemos, no sé, 5, 6 años, 7 años intentando formalizar a los informales, no los ilegales, porque ahí ya estamos hablando de un delito, valga la precisión, pero no logramos que esos procesos avancen, porque evidentemente la ganancia viene mucho más fuerte de no tener que cumplir con tus obligaciones.
Entonces creo que hay que repensar estos esquemas y tener claro cómo los vas a aplicar. No sé, no recuerdo ahorita los números a detalle, pero creo que en el primer proceso de formalización aplicaron menos del 10% y así, o sea, no es un incentivo el unirte a un régimen en el que vas a tener obligaciones monetarias, sociales, ambientales y que vas a tener que rendir cuentas. No sé si alguno de los dos quisiera dar un comentario sobre esta pregunta y después ya pasaríamos para culminar con esta parte. Claro que sí. Creo que la experiencia de Nicaragua, que de alguna manera la comentaron previamente, el caso de Bolivia, en el que la figura de lo ilegal es una cosa totalmente difusa, porque ahí las cooperativas mineras, que son supuestamente pequeñas, que tienen un afán no lucrativo, en realidad son grandes capitales, pequeñas empresas, pero realmente con inmensos capitales asociados a capitales chinos, colombianos, han logrado flexibilizar completamente con ese poder económico, poder social también, que es muy importante, poder social y político. Las bancadas mineras también están presentes en Bolivia en la Asamblea Legislativa. Con todo ese poder han logrado flexibilizar las normas y hacer que sean algo muy difuso. Porque alguna compañera del Perú en algún momento decía, están de alguna manera formalizando la ilegalidad de alguna manera. Se confunden los conceptos. Entonces, es tan la fuerza del sector minero y de este pequeño sector minero. En Bolivia representa el año pasado el 99.5% de las exportaciones de oro. Es prácticamente la totalidad, ¿no? El poder que tienen de flexibilizar el Estado y la institucionalidad es impresionante. Y lo que está haciendo es fortalecer y permitir que este negocio, estos obstáculos, que bueno, lo ven como obstáculos, pero son obligaciones, impuestos, seguridad laboral, seguridad ambiental, etcétera, etcétera, se levanten y sea aún más rentable el negocio. Sí, es a veces cumplir con ciertos estándares, ¿no? Es como nosotros estamos promoviendo hacer empresa social con nuestras comunidades para poder vender los productos y que conseguir mercado afuera y que esto pueda tener un resultado, un pago justo por las actividades. Pero ahí te chocas con varios procesos, ¿no? Es más fácil ser ilegal que... Entonces, creo que habría que ver un mecanismo de cómo adecuamos algunas propuestas que den alguna oportunidad para los pueblos. Claro, no sé. A veces es más fácil, por eso crecen y crecen. Muchas gracias a ambos. Yo invito a Daniel Cerquera para que él pueda dar las conclusiones y cerrar el conversatorio. Bueno, muchas gracias Silvana, muchas gracias a quienes me antecedieron, a los panelistas. Yo creo que fue un diálogo bastante rico. Realmente plantea un escenario muy complejo. Ramiro mencionaba en el primer panel que hace varios años lo típico hubiera sido hacer un foro sobre el rol de la minería formal. Incluso tengo acá una publicación que hicimos con una coalición en Latinoamérica para abordar la minería canadiense, ¿no? Y el rol de Canadá al apoyar sobre todo la minería del oro y cómo eso genera una serie de afectaciones también a derechos humanos. En el caso de la minería ilegal, la complejidad es un tanto más densa. En todo caso, yo creo que ese tipo de espacio nos permite también, más allá de describir un problema, pensar también soluciones que sean transversales, que sean también regionales. Y creo que el reto para la sociedad civil también en Latinoamérica es buscar esos tipos de espacios y buscar también incidir más allá de nuestros países, cada quien dentro, digamos, de su marco territorial, también a instancias supranacionales, ¿no? Y por eso también vinimos acá a Washington para una serie de reuniones, acá en Washington DC. He apuntado algunas posibles rutas, no necesariamente soluciones, porque muchas de las políticas públicas para abordar ese fenómeno están todavía en construcción. Rescatando un poco lo que mencionaba Walter, la garantía de la gobernanza territorial autónoma, ¿no? Para pueblos indígenas, donde hay minería ilegal, es clara. Claramente, las experiencias de vigilancia llevadas a cabo por pueblos indígenas en varios países, y Perú es un buen ejemplo de eso, es una respuesta muy efectiva al combate a la minería ilegal.
y creo que también la cooperación internacional, los propios gobiernos deberían enfatizar mucho eso, la demarcación y titulación y también esos mecanismos propios de los pueblos indígenas de proteger su biosfera, digamos así, su entorno natural. El rol de países de origen de empresas, en el caso de Nicaragua quedó muy claro que hay una presencia muy marcada de empresas canadienses, pareciera que 80%, ¿no? Aproximadamente la minería en Nicaragua proviene de inversión canadiense. Sorpresivamente, Canadá es un país muy activo en las críticas al régimen de Ortega y Murillo, por ejemplo, en los consejos permanentes de la OEA, los foros políticos en general, pero no se escucha mucho lo que están haciendo para básicamente poner la lupa en sus propias empresas, ¿no? Que desde abril de 2018 han aumentado la inversión en Nicaragua, ¿no? Entonces, claramente una caja chica para el régimen de Ortega y Murillo para seguir reprimiendo a su población. Y por otro lado, también se hablaba del rol de los países de destino final del mundo. Y acá la complejidad es justamente, es difícil replicar las experiencias, por ejemplo, que se hicieron con diamante, donde la trazabilidad es mucho más técnicamente viable, digamos así, ¿no? Otros tipos también de minerales. El oro tiene esa particularidad que a diferencia de otras mercancías, básicamente producidas de forma ilícita, tiene un valor monetario de por sí, ¿no? No es posible limpiar la cocaína, por ejemplo, que no sea a través de otra actividad lícita. En el caso de oro, existe el oro lícito y el oro ilícito. Y esa ambigüedad, digamos, de en qué momento es posible marcar un oro que ya está circulando en el mercado internacional como proveniente de una actividad ilícita, es un tanto más compleja. Entonces, por ahí también trasladar un poco la responsabilidad para los países de destino final del oro. Y acá rescato, estando también en Washington DC, según las cifras que nos compartía Maru y Hazel, que aproximadamente 80% del oro extraído en Nicaragua termina en Estados Unidos. No estamos hablando solamente en países cerrados, como Irán, Emiratos Árabes, donde no hay transparencia. Estados Unidos, en definitiva, es un actor clave que podría también marcar una diferencia en el comercio global del oro ilícito, ¿no? Promover alternativas de desarrollo ambiental y socialmente sostenibles que compita con el oro es un reto importante, pero en definitiva también es una respuesta inevitable, ¿no? Mencionaba Walter el tema de los créditos de carbono, por ejemplo, ¿no? Y ahora con todo el incentivo de las llamadas inversiones verdes, las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, por ahí también tal vez hacer una intersección, la priorización, por ejemplo, de esos fondos y de esos programas justamente en zonas donde hay minería ilegal. Quizás sea también una alternativa que también genera algún tipo de apoyo a las comunidades campesinas e indígenas que conviven con ese programa, ¿no? Y bueno, hay muchísimas más rutas que de ese espacio de poder mencionar, pero quisiera más que nada aprovechar ese momento final de agradecimiento a quienes nos acompañan desde en línea y quienes estuvieron presentes para que sigamos, ¿no?, el debate y que esa sea solamente una de las tantas iniciativas que podríamos tener a lo largo de los próximos meses y años. Y como decía también Oscar, es bastante claro que el valor del oro con la coyuntura de la guerra en Ucrania, con la coyuntura también de una eventual recesión económica, tiende a seguir disparada, ¿no? Entonces, claramente es un problema que nos va a acompañar en Latinoamérica por un buen rato. Bueno, con esas palabras les agradezco en nombre de PLF por acompañarnos. Muchísimas gracias y estaremos en todo caso siguiendo en la difusión de las discusiones en nuestras redes sociales. Muchas gracias.